para analizar cómo se presenta todo este mosaico electoral. Vamos a tomar contacto desde Arequipa y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al doctor Carlos Timaná. Él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Timaná. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José. Muy contento de estar contigo en esta mañana. A ver, ¿cómo está mirando el proceso electoral frondoso? Hay 37 agrupaciones, 5 van en bloques y 32 van a ir por su cuenta, ¿no? ¿Cómo mira todo este proceso? Uno, además, porque vemos cómo agrupaciones que se ubican en el centro derecha o en la derecha van a ir casi fragmentadas y una parte de la izquierda va a ir en bloque. Cuéntenos, por favor. Sí, José, mira, yo creo que se estaba esperando que hubiesen más pues, alianzas de cara pues, a las elecciones. De los 42, 43 partidos inscritos, estamos presentando apenas 5 alianzas, lo cual reduce muy poco la cantidad de la oferta. Y lo que más llama la atención es que los partidos de la derecha que habían logrado una participación interesante en el Congreso actual, pues no lograron ponerse de acuerdo y consideran que, pues por separado, o como se dice popularmente, cada uno con su pañuelo, pues les va a ir mejor. Entonces, el gran tema que tenemos acá es que, como bien señalas, hay una gran fragmentación, tanto en la derecha, que hay más solitarios, mientras que en la izquierda, ¿no es cierto?, vemos pues una alianza entre lo que podríamos llamar pues, el progresismo de Verónica Mendoza con Nuevo Perú, con efectivamente el tema de Bermejo, que ya es pues, una izquierda mucho más clásica y también pues más compleja pues en términos de sus filiaciones con lo que fue el terrorismo. Entonces, estamos viendo una situación muy compleja, nunca habíamos tenido unas elecciones con tanta oferta, tan dispersa, tan desconocida al mismo tiempo. Creo que ahí se está prestando para dos cosas. Lo primero es que hayan sorpresas y lo segundo nos habla pues del nivel pues, de confianza que se tienen los partidos que actualmente tienen representación en el Congreso. Ahora, ¿qué puede ocurrir con esta cantidad de partidos? Va a haber una dispersión del voto en primer lugar, pero también va a haber una fagocitación. Se van a luchar voto a voto, se van a atacar frente a frente con la posibilidad de captar votos y poder pasar a una segunda vuelta. Va a ser difícil de que alguien gane en primera vuelta, naturalmente. Claro, o sea, a ver, en el caso de las legislativas va a ser muy complicado determinar cuál va a ser pues el comportamiento electoral. Yo creo que hay una situación muy compleja y ahorita es que las fuerzas que tienen representación en el Congreso, que han logrado atraer hacia sí a muchos de los líderes actuales que están en las regiones, por poner un caso, pues APP, Alianza para el Progreso, que por el miedo efectivamente que dejaran de existir los movimientos regionales, pues logró atraer hacia sí a muchos alcaldes, a gobernadores, a regidores, etcétera. Entonces, tenemos, por ejemplo, ese tipo de estrategia. Al otro lado también pues tenemos a Fuerza Popular, que siempre efectivamente pues tiene un tipo de voto que ronda pues el 14%, etcétera. No sabemos cómo va a ser ahora sin la figura de Alberto Fujimori pues a sus espaldas cómo se va a comportar ese 14%. Pero luego tenemos una gran fragmentación en donde no sabemos bien cuál va a ser ese resultado. ¿Va a poder volver el APRA? ¿Va a poder resurgir de sus cenizas? El PPC, por ejemplo, pues que había mostrado mucha debilidad en las últimas dos elecciones, está tratando de hacer una alianza con el partido pues, del señor Quiabra, tratando efectivamente de recurrir a una persona efectivamente que pueda generar cierto arrastre en el espectro efectivamente de la derecha o la centro derecha. Lo que sí llama mucho la atención es que un candidato que tiene muchas pintas, por ejemplo, aquí en el sur, que es el señor Cho, bueno, el rector de la UNI, no quiso hacer alianzas y no sé si efectivamente esa estructura partidaria tan pequeña, ¿no es cierto?, le vaya a servir efectivamente con las aspiraciones pues, que está buscando. Entonces, creo que en ese nivel, ¿no es cierto?, es muy difícil. Ahora, para el tema efectivamente de la presidencia vamos a tener mucha dispersión. Y acordémonos que en las elecciones pasadas tuvimos dos candidatos que ni siquiera alcanzaron el 20%, que fueron pues
Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Entonces, ahorita podemos tener inclusive pues candidatos que tengan la segunda vuelta con menos que eso. Y eso lo que va a hacer es que pues, hayan muchas negociaciones, hayan muchos acuerdos para poder efectivamente lograr darle la vuelta, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta. Ahora, en ese escenario, doctor Timana, vista la fragmentación, pero también vista la situación polarizada en la que se encuentra el país, estamos viendo que hacia el sur del país hay una inclinación más siempre por el lado de la izquierda. Esta presentación de esta alianza denominada Voces, donde la integran tanto el partido que conforma Guillermo Bermejo como Verónica Mendoza, ¿qué impacto puede tener este partido, esta alianza Venceremos, Voces del Pueblo y Nuevo por el Perú por un buen vivir, ¿no? Entendiendo que en el sur siempre hay una caracterización por votar precisamente este voto contestatario. Sí, mira, yo creo que hay muchos frentes, va a haber un voto fragmentado. De pronto, esta alianza de Nuevo Perú podría generar ciertos bolsones de votos en lo que es Puno, porque allí estaría efectivamente pues, su candidato. Y recordemos que Bermejo tiene cierta presencia pues, en Cusco y algo también pues, en Apurímac y en Junín. Eh, pero en el caso efectivamente del sur, hay otros liderazgos que entran ahí, a pesar de que no puede ser candidato, el señor Vizcarra es muy fuerte en Moquegua, también tiene muy buena imagen aquí en Arequipa, a pesar de todos los escándalos y que no puede postular, Perú primero puede tener un bolsón muy importante aquí en el sur, por eso también veíamos una especie de tándem entre Pedro Castillo y Vizcarra, donde Vizcarra pues decía que de llegar pues a ser elegido presidente pues iba a darle pues una especie de indulto pues a Pedro Castillo. Entonces, yo creo que vamos efectivamente a ver esas candidaturas, ¿no es cierto? También el señor Rodríguez Hecho está efectivamente pues con varias pintas aquí, no sabemos si su estructura partidaria le va a permitir efectivamente tener pues la suficiente organización y el músculo que se necesita para hacer una campaña nacional, pero más o menos esos son como las tres grandes corrientes y hay unos pequeños bolsones, por ejemplo, pues aquí en lo que es la ciudad de Arequipa, donde siempre sale o ha salido pues alguien de Renovación Popular o del PPC. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. La gran demanda también que hay en el sur, pero con mucha más fuerza en el norte, es el tema de la seguridad. Entonces, hay figuras como Quiabra, ¿no es cierto?, podrían resultar pues interesantes a varias personas, a varios electores aquí en el sur. Ahora, la centro derecha y la derecha llegan totalmente fragmentadas, solamente con una alianza, casi digamos que se vislumbra el PPC con el partido del general Quiabra. Entonces, ¿qué opción van a tener ellos? Si se van a disputar casi un mismo espacio. Porque ese va a ser el gran problema, disputarse un mismo espacio y tal como usted lo dice, los temas de agenda muy recurrentes van a ser el tema de seguridad ciudadana, el tema que tiene que ver con generación de empleo, que mucho pide la gente, sobre todo en el interior del país. O sea, se van a disputar un mismo bolsón. ¿De qué manera, qué estrategias se van a trazar ante esta diseminación de votos que se pueda existir? No, es que, a ver, en la práctica, el único partido que ha estado trazando una estrategia nacional es Alianza para el Progreso. El Fujimorismo está muy confiado en sus bastiones en buena parte de Lima y en el norte. Yo creo que eso es lo que van a tratar efectivamente pues, de mantener y esa es como su apuesta. El PP se está tratando efectivamente de pues, resurgir, ¿no es cierto? Y ahí viene la competencia con Renovación Popular. O sea, prácticamente las próximas elecciones van a ser una especie de referendo sobre la gestión de López Aliaga en Lima. Entonces, dependiendo de eso, y por eso es que estamos viendo todo este tema de si sale o no sale efectivamente la ampliación del Jarrillón, si efectivamente hay o no hay el tren operativo a, pues a Chosica. Entonces, este tipo de cosas, lo que estamos viendo es que efectivamente hay tensiones fuertes dentro de la derecha y varios aspectos pues que están ahí relacionados. Entonces,
Renovación Popular, pues llega con esas condiciones, APP que efectivamente logró atraer hacia sí a muchos líderes a nivel nacional y que a diferencia pues del fujimorismo no genera como pasivos en términos efectivamente de la favorabilidad. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con Avanza País. Hay algunos congresistas pues, que han hecho una labor interesante, pero el señor de Soto pues parece que no va a postular efectivamente pues por ahí, sino que todo parece indicar que lo va a hacer por Podemos Perú. Entonces, en esta, vamos a llegar así, o sea, como lo menciona José, está muy fragmentado, está muy difícil que ellos se pongan de acuerdo. La relación entre Keiko y López Aliaga pues nunca ha sido pues muy buena. Eh, y así es como van a llegar. Se van a pelear votos dentro del mismo bolso, se los van a pelear. Y eso podría pues comprometer sus propios resultados, porque siempre en un contexto de tanta fragmentación, sumar les haría pues bien a todos ellos. Pero aquí todo el mundo sacó su propio pañuelo y efectivamente las alianzas fueron muy pocas, entonces de 43 estaríamos hablando pues de 35, 36 postulantes. Falta esperar las tachas, pero lastimosamente llegamos con ese nivel de fragmentación. La figura de Vicente Alanoca, que forma parte de Venceremos, él forma parte de Nuevo Perú por el Buen Vivir, él es un dirigente aymara, es un académico formado en España, tiene mucha actividad a través de la colectividad aymara, en, tanto en Puno, pero también tiene participación a través de distintas universidades en Bolivia. ¿Cómo mira esta participación? Y hay quienes lo comparan que está por encima de Pedro Castillo en términos académicos, en términos un poco de discurso político. ¿Cómo mira esta candidatura o probable candidatura de Alanoca? Mira, Alanoca es una persona, o sea, que tiene pues su carrera, que tiene efectivamente un liderazgo que suma bastante, pero muy circunscrito pues sobre todo a Puno. El gran tema es, Verónica Mendoza, por ejemplo, aquí en lo que es la región Arequipa, pues no sacó ningún congresista ni nada por el estilo. Y hay otros políticos que tienen raigambre, ¿no es cierto?, en el sur, que hay que esperar a ver cómo van a entrar efectivamente pues, en esta configuración. Por eso es muy importante esperar el tema de las tachas y el tema efectivamente de las listas. Por ejemplo, un Guido Bellido es una persona, es un congresista que efectivamente tiene bastante alcance pues, en lo que es Cusco. Entonces, eso, por ejemplo, podría balancear las cosas para un lado o para el otro, pero sabemos que Guido Bellido por ejemplo, no concuerda mucho con los postulados pues, sociales que expone Nuevo Perú. ¿Cómo va a jugar Perú Libre? También, ¿qué es lo que va a pasar con Antauro? O sea, nos puede dar la impresión efectivamente de que Antauro no, o sea, ahorita no es que sea la moneda favorita de todos los partidos, pero de todas maneras tiene cierto peso y tiene cierta relevancia, entonces hay que ver cómo estos factores aquí en el sur pues van a afectar la elección nacional. Yo creo que más o menos cuando tengamos las listas y se puedan superar las tachas es que vamos a ver efectivamente el mapa con mayor claridad. Si le podemos echar una primera mirada, cierto, faltan 9 meses para el proceso electoral, eh, se puede más o menos establecer que eh, podemos tener un presidente bien sea de extrema izquierda o bien sea de extrema derecha, así como se presentan las condiciones en el país. Yo creo que la polarización no ha acabado. Hay algunos, esa es la apuesta, por ejemplo, que está tratando de hacer el presidente Petro con su discurso en Colombia, o el mismo Milei con su discurso en Argentina, Bukele, que ahorita acabó efectivamente de lograr la reelección inmediata y sin límite. Entonces, lo que estamos viendo es que la polarización sigue muy campante efectivamente en América Latina y cualquier cosa podría pasar. Todo depende de quiénes son los que lleguen pues a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que efectivamente podría inclinar un poco la balanza para no tener este resultado de Castillo y la presidenta Dina Boluarte? La demanda por seguridad. O sea, y ese es un discurso que está mucho más ligado efectivamente pues, a los partidos de derecha o de centro derecha. Lo que estamos viendo, por ejemplo, pues en las presidencias de izquierda de México o de Colombia, es que la ilegalidad pues, se encuentra efectivamente mucho más relacionada
con esos proyectos políticos. O sea, en México pues se habla de un narcoestado. Gustavo Petro con su paz total lo que ha hecho es facilitarle mucho la vida de las organizaciones criminales. Entonces, por ese lado podría haber algo más parecido a lo que hemos visto en Ecuador, que el señor Noboa con su discurso, con sus actuaciones, pues efectivamente se alzó a la presidencia por esa demanda de seguridad. Y hay que sumar también una cosa que no es menor, José, y es que la crisis de Bolivia ya no es efectivamente ese modelo que se nos vendía, que efectivamente pues decía que Bolivia, o sea, la crisis ha vendido, pues ha mostrado las falencias del modelo boliviano, y eso también pues sirve muchas veces como espejo para mostrar efectivamente pues que ese tipo de modelos termina de comprometer a largo plazo, ¿no es cierto?, la estabilidad del país. Interesante lo que usted menciona en la parte final, el caso boliviano. Bolivia tiene elecciones ya en los próximos días. Entonces, ¿de qué manera este fracaso del modelo boliviano, sobre todo en el tema económico, en el tema social, puede impactar en la región sur del país? Y estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Tacna, y estamos hablando de Cusco, que tienen fuerte presencia. Es que la crisis boliviana es muy fuerte. O sea, José, estamos hablando de déficit fiscal, inflación de mayor del 13%, déficit fiscal también de dos dígitos. No hay forma efectivamente de conseguir un dólar. Mantener la gasolina subsidiada, pues ya ahorita es imposible. Entonces, los bolivianos para poder protegerse están utilizando mucho a este lado, pues lo que es más cercano al Perú, pues el sol. Entonces, las personas que ven efectivamente esa situación en Bolivia dicen, no, pues, o sea, no es efectivamente lo que queremos. Y por primera vez en 20 años, o sea, todo parece indicar que la oposición va a volver al poder en Bolivia. O sea, porque ya no, o sea, había toda una expectativa de que Evo Morales pues pudiera volver a postular, y de hecho el MAS quería efectivamente pues a su líder histórico, pero por todo el tema de la violación de menores de edad, Evo pues no ha podido participar. Entonces, el gran problema que tenemos acá es si esta oposición, ¿no es cierto?, es capaz efectivamente de generar un buen gobierno. El gran problema de la oposición boliviana siempre fue su fragmentación interna y la ausencia pues de una propuesta que calara. Pero ahorita la situación es tan dramática que por primera vez el primero y el segundo, pues los candidatos que aparecen en las encuestas punteando, los dos son de la oposición. Entonces, es una gran oportunidad para ver efectivamente si comienza pues una nueva ruta en Bolivia que también pueda ser observada desde acá. Finalmente, usted mencionaba el caso de Antauro Humala. Antauro Humala sin partido, sin bloque político, ¿va a tener esa capacidad de arrastre que muchos dicen que tiene? Mira, a Antauro le ha pasado un poquito lo del suflé que sale antes del horno, o sea, se ha hundido. Tenía efectivamente y tiene un arrastre importante en el sur, pero no salir a defender pues a Pedro Castillo en esas bases, efectivamente, si tú te pones a dar cuenta, las encuestas de opinión aquí en el sur del Perú señalan que hay un cambio en la narrativa. O sea, las mayorías, estamos hablando de las mayorías en los últimos 3 años, ya no ven que Pedro Castillo haya sido, y no lo entienden así, el que hizo el intento de golpe de Estado, sino que la interpretación ha cambiado y es que el Congreso le hizo el golpe de Estado a Castillo. Entonces, este victimismo que ha mantenido Castillo durante su proceso ante el Poder Judicial, por medio pues, de que ha sido televisado, ¿no es cierto?, lo que él trata de hacer en redes, etcétera. Eso, ¿no es cierto?, es lo que le ha permitido efectivamente y muestra mucho de ese sentir, de la forma como se están llevando a cabo pues, los cambios en la opinión pública. A Antauro le está pasando un poco de factura a esto. O sea, ¿por qué? Porque él no salió siendo de izquierda pues a defender pues a Castillo. Entonces, hay que esperar, o sea, pero de todas maneras él sí tiene una arrastre y sí tiene un liderazgo que a muchas personas les parece interesante, y hay que ver, o sea, no es una moneda que yo descartaría, por ejemplo, para el Senado, no tanto para la presidencia, pero efectivamente podría generar un arrastre en ciertos espacios electorales, pero de cara efectivamente a la elección legislativa. Entonces, toca esperar. Muy bien, doctor Carlos Timaná, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Con seguridad lo estamos molestando más a menudo ahora ya que se acerca el proceso electoral en nuestro país. Muy agradecido, buen día. Muchas gracias, José. Un feliz día para todos. Saludos. Conversamos con el doctor Carlos Timaná
directamente desde Arequipa.